Bueno, una pregunta al aire, pero bueno, van a hacer la del aire y la de en estos momentos, ya en uno de nuestros últimos bloques de su programa, o mejor dicho, el último bloque. ¿Se puede hacer trabajos o proyectos de educación a la medida, como si fueran los trajes a la medida, por lo que venían exponiendo? Y una más, si son tan amables y brevemente por razones de tiempo, ¿cuál es su punto de vista de cada uno de los tres en este sistema en el que estamos, del sistema por competencias en la materia de educación? ¿Quién quisiera empezar? Para luego pasar a conclusiones. Mara. Bueno, yo quisiera hablar sobre la pregunta que ustedes señalaron. Dice, se señaló trajes a la medida. Yo lo llevaría más bien al terreno de la pertinencia. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos en México, insisto, el primer lugar mundial de obesidad y sobrepeso infantil, y nos disputamos con Estados Unidos el de obesidad adulta. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos ya el 8º lugar mundial de muerte por diabetes, por hipertensión y por enfermedades crónico-degenerativas ligadas, por ejemplo, al daño renal. No hay máquinas de diálisis que alcancen para dializar a todos los enfermos de diabetes que hay en el país. No hay sistema de salud que alcance, ni en recursos ni en capacidades. Deben entonces las licenciaturas en las ciencias de la salud, los médicos, los odontólogos, los nutriólogos, los psicólogos, los enfermeros, dedicarse fundamentalmente a ser especialistas para atender en el sector privado, o deberían reorientarse las carreras de las ciencias de la salud, desde luego con los conocimientos científicos más que básicos, con la capacidad de curar, a la prevención? A mí me parece que sí. En los sistemas de salud más importantes del mundo, Canadá, Reino Unido, migraron hacia la prevención. Y desgraciadamente en México creemos que prevención y promoción de la salud es chécate, mídete, muévete, más vale prevenir, o una campaña en la televisión. No. Si nuestros médicos, epidemiólogos, los que previenen la salud, tuvieran las mismas oportunidades económicas y las mismas capacidades de desarrollarse profesionalmente que los cardiólogos, entonces la cosa cambiaría. Nuestra educación sería más pertinente. Pongo ese ejemplo porque me parece vital el cómo la educación puede ayudar a resolver problemas del país. Mientras las universidades no incidan en esos problemas, pues entonces no son tan pertinentes. Bien. Maestro Silas, el sistema por competencias, ¿qué le parece? Yo sé que hay grandes que lo defienden, pero bueno, ¿cómo hemos ido avanzando y estamos en este sistema que desde mi punto de vista, pero ustedes son los expertos, ha sido fundamental para el tema de inequidad? El modelo por competencias parece que ya va de salida, afortunadamente. Es un sistema que sí sirve, tiene sus utilidades, claro, que sirve para pautar y para decir cuál va a ser el desempeño que va a tener cada persona en X aspectos. Sí, muy bien. Pero eso ya lo hacíamos desde antes, también habrá que decirlo. Y a lo mejor pautar artificialmente tiene sus riesgos. Habemos muchas personas que aprendemos globalmente, habemos muchas personas que aprendemos procesualmente, habemos algunos que no aprendemos jamás hasta el último momento, y es cuando florece el aprendizaje. Entonces, creo que es importante no casarse con un solo modelo. Y me gustaría añadir una cosita rápido sobre ese tema de lo individualizado, etcétera, etcétera. Yo creo que es muy importante que centremos nuestra atención en, si no en el individuo, por lo menos en la comunidad. O sea, no le podemos llevar la misma escuela, la misma educación, la misma formación a todos, al que esté en Colotlán o al que esté en Huejuquilla, al que esté en Autlán, o en las tierras flacas o en las tierras yermas, ¿no? O sea, no es posible. No es posible. Entonces, yo creo que es trascendental que el sistema educativo se centre en, sí, para el allá y el entonces, pero también para el aquí y el ahora. Y aquí quiere decir la comunidad. Maestro, me voy a brincar la pregunta para usted para irnos a conclusiones por razones de tiempo. Una disculpa a nuestra audiencia, pero esto se fue muy rápido, nos quedaron preguntas todavía y no abordamos, por ejemplo, la educación superior. Pero si le parece, vamos a iniciar con las conclusiones. ¿Cuáles serían las propuestas que hace o que ustedes plasman en este proyecto de Jalisco Futuro 2030 y que deberían o sugieren que se conviertan en políticas públicas? Hay varias, digamos, pero hay dos grandes principios de las propuestas. Uno, diferenciar. Eso es clave entre los niveles del sistema y el tipo de problemas y causalidades que enfrenta cada nivel educativo. Y segundo, una propuesta práctica que creemos es fundamental para Jalisco, para este y los próximos años, es crear, digamos,
un espacio, un organismo, una agencia dedicada específicamente a mejorar la calidad y la cobertura de todo el sistema educativo jalisciense. Esto se basa en una tesis también muy estudiada. No basta tener información y estadísticas sobre los comportamientos educativos. Tenemos que producir información y conocimiento. Si no tenemos conocimiento sobre las causalidades, no vamos a poder intervenir en ellas. Por eso es la idea que crear y Jalisco sería pionero en esto, una agencia que vea todo el sistema educativo en su conjunto y que genere dos tipos de productos de manera sistemática, información y conocimiento, que es la base de toda buena política pública en el mundo, política pública basada en evidencia. Eso es lo que no tenemos. Una agencia que esté por encima o a la par de la Secretaría, o sería desaparecer una Secretaría de Educación. No es sustituir a la actual Secretaría. Podría estar dentro de la Secretaría o ser una agencia especial, digamos, dentro del Ejecutivo, que permita tomar decisiones directamente desde la cúspide del gobierno. Es decir, para que pueda tener efectos en todo el sistema. No verlo de manera fragmentada, sino de manera integrada. Esa sería la idea, cómo traducir esa agencia en términos de políticas focalizadas y localizadas en torno a causalidades y problemas. Perdón, entonces sería una agencia que abarque todo el sistema educativo, no únicamente la educación básica. No. Todo, como paraguas. Perfecto. Diputada Mara, pues yo conclusiones. estoy encantada con esa propuesta. Cuando leí esa conclusión en esta nueva edición de Jalisco a Futuro 2018-2030 me pareció muy pertinente, me pareció espectacular. O sea, se trataría de una instancia autónoma, diría yo, que brinde información de calidad, que presente propuestas de políticas públicas, que no esté preocupada por la operación y lo urgente de la cotidianidad de la escuela, sino que tenga la posibilidad de ver en perspectiva y que oriente la política pública. Y sobre todo, que no tenga conflicto de interés. Es decir, que tenga la posibilidad de ver las cosas a distancia para poder generar conocimiento sobre cómo enseñar mejor. Me parece que es una propuesta innovadora, sumamente discutible, o sea, que puede generar un debate público muy interesante, pero yo sinceramente la veo como urgente y de una gran utilidad. Así que hasta se podría hacer un programa específico sobre eso. Me parece que sí, porque ¿de qué tamaño sería, por ejemplo, esta agencia? ¿No? Una de tantas preguntas, maestro. Maestro Silas Casillas, ¿conclusiones? Muy rápido, yo celebro que se haga ese tipo de estudios, es fundamental. Por dos cosas. Uno, los investigadores siempre pedimos un poquito de espacio para poder dar a conocer lo que estamos generando, y los tomadores de decisiones, quienes determinan la política pública, quienes operan la política pública, necesitan este tipo de información y a veces no la tienen, pues porque nos la guardamos, ¿no? Entonces me parece fundamental establecer este diálogo y creo que es muy acertado. ¿Habrá confianza? La pregunta para los tres y brevemente, si el Ejecutivo rescata algo de estas propuestas, ¿se le entregó el proyecto? ¿O lo entregaron a través de quién? ¿Cómo fue? El gobernador ya está enterado de este ejercicio, ¿no? Hemos conversado informalmente con varios de los funcionarios y estamos en la espera de un espacio de diálogo para poder, compartir las posibilidades y tener pleno respeto por lo que hace el gobierno del Estado, pero también nosotros sí apostamos a que sean propuestas que sean insumos para el desarrollo de política a nivel estatal. Bien. Les agradezco a los tres muchísimo su tiempo para platicar con nuestra audiencia. Nos queda un minuto. ¿Alguien quiere despedir en segundos, sino para yo cerrar ya el programa? Bueno, yo diría que se debe brindar educación para la vida, que la educación debe ser fundamental para el autocuidado y también para la vida en sociedad, que debemos luchar porque la educación reivindique los derechos humanos. Perfecto, muchísimas gracias. Pues de esta manera concluimos, decíamos al inicio de este espacio, el primero de varios que habrá, porque es un serial el que se trabaja en este gran proyecto de Jalisco a Futuro. Lo decíamos, es un tema de primer orden y un tanto complejo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Prosperidad y bienestar. Cohesión social para el desarrollo. Seguridad pública y justicia penal. Sustentabilidad, población y territorio. Gobierno eficiente y política democrática. Jalisco a Futuro, construyendo el porvenir.